Hay algo que llevas toda tu vida creyendo, algo que escuchaste desde niño, que repitieron en el púlpito, que está grabado en el catecismo, en los himnos, en las paredes de los templos, y esta noche, o esta mañana, o este momento quieto en que encontraste este video, necesitas escuchar lo que casi ningún predicador se ha atrevido a decirte con claridad. Hay frases que se le atribuyen a Jesús de Nazaret que él nunca pronunció. Hay doctrinas que gobiernan iglesias enteras, que separan familias, que han quemado herejes y levantado imperios, y que no tienen ningún fundamento en sus palabras reales. Esto no es una acusación, no es un ataque a tu fe, es exactamente lo contrario. Es una invitación a conocer al Jesús histórico, al Jesús real, al que caminó polvoriento por Galilea y dijo cosas tan radicales, tan profundas, tan subversivas para su tiempo, que los siglos tuvieron que suavizarlas, reencuadrarlas, o simplemente inventar otras para reemplazarlas. J. Benítez dedicó décadas de su vida a esta investigación. Periodista, escritor, uno de los cronistas espirituales más profundos del mundo hispanohablante, autor de la saga Caballo de Troya, una de las obras de narrativa espiritual más vendidas en lengua española, y lo que encontró en sus años de investigación sobre los evangelios, sobre los manuscritos, sobre la teología comparada y sobre el Jesús que existió detrás de la institución, no fue una figura inventada, fue una figura radicalmente distinta a la que la institución religiosa construyó durante 20 siglos. Quédate, porque esto no es un video de ataques ni de conspiraciones sensacionalistas, es un recorrido profundo, serio, fundamentado, a través de las palabras que sí dijo, de las que nunca dijo, y de lo que esa diferencia significa hoy para tu alma, para tu camino y para el mundo en que vivimos. La primera revelación comienza ahora mismo, antes de que termine esta introducción. El Jesús de los evangelios canónicos y el Jesús que predicó el judaísmo del primer siglo no son exactamente el mismo hombre. Hay una distancia, a veces pequeña, a veces abismal, entre lo que él enseñó y lo que la institución que nació en su nombre decidió enseñar. Y esa distancia importa, importa profundamente. Hay un texto que circula en millones de sermones cada semana, una frase que genera divisiones denominacionales, que ha servido para excluir, para condenar, para construir muros entre comunidades de fe. Y esa frase, en la forma exacta en que se usa, no aparece en ningún manuscrito arameo original. No está en el Jesús histórico, está en una interpretación, en una tradición, en un concilio que ocurrió siglos después de que él muriera. Pero aquí hay algo más interesante aún. Lo que Jesús sí dijo, lo que los evangelios más antiguos, los manuscritos en copto, en arameo, en griego antiguo, los textos que no entraron en el canon, revelan sobre su mensaje real. Es mucho más poderoso, mucho más transformador y mucho más difícil de domesticar que cualquier doctrina institucional. Lo que el Jesús real enseñó no cabe fácilmente en un sistema de control. Cabe, en cambio, perfectamente en el corazón de un ser humano que busca con honestidad. Eso es lo que vamos a explorar juntos, paso a paso, sin prisa, sin sensacionalismo, con la seriedad que este tema merece y la profundidad que tu búsqueda merece. Hay un momento en la investigación de J. Benítez, narrado en distintas entrevistas, en prólogos de sus libros, en conversaciones que él mismo ha compartido públicamente, en que el periodista se sienta frente a los textos evangélicos y se hace una pregunta que parece sencilla pero que tiene el peso de una roca. ¿Qué dijo él exactamente? No qué interpretó la Iglesia, no qué enseñó el Concilio de Nicea, no qué consolidó Agustín de Hipona o qué sistematizó Tomás de Aquino, sino él, Jesús de Nazaret, el Galileo, el carpintero, el rabino itinerante que no dejó nada escrito de su puño y letra. Y cuando un periodista formado en el rigor de la verificación factual hace esa pregunta frente a los evangelios, algo incómodo ocurre. Las fuentes no son perfectamente consistentes entre sí. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no siempre dicen lo mismo, no siempre ubican los mismos discursos en el mismo lugar, no siempre atribuyen las mismas palabras a las mismas situaciones. Esto no es una crisis de fe. Es un dato histórico que cualquier teólogo serio conoce. El problema es que a los fieles en los bancos de las iglesias casi nunca se les explica. Tomemos un ejemplo concreto. Una de las frases más citadas en la historia del cristianismo occidental, la que se usa para justificar la exclusividad salvífica de una sola institución, aparece en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta frase ha sido el fundamento teológico de siglos de exclusivismo religioso. Ha servido para declarar condenados a los que no pertenecen a la Iglesia correcta. Ha generado guerras de religión, inquisiciones, misiones forzadas sobre pueblos enteros. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. El Evangelio de Juan es el más tardío de los 4.
Los estudiosos de los textos bíblicos, incluyendo académicos de las universidades teológicas más respetadas del mundo, no solo investigadores heterodoxos, ubican la redacción final del Evangelio de Juan entre los años 90 y 110 de Cristo, es decir, entre 60 y 80 años después de la muerte de Jesús. Juan es el Evangelio con mayor desarrollo teológico, el más filosófico, el más influenciado por el pensamiento helenístico, y es precisamente en Juan donde se concentran las afirmaciones más absolutas sobre la divinidad de Jesús y sobre la exclusividad de su camino. ¿Significa esto que Jesús no dijo esas palabras? No necesariamente, pero sí significa que tenemos razones legítimas, académicamente sólidas, espiritualmente responsables, para preguntarnos cuánto de lo que leemos en Juan es memoria histórica directa y cuánto es interpretación teológica de una comunidad que escribió décadas después del evento original. Esto es exactamente lo que Benítez ha señalado en sus investigaciones y en la construcción narrativa de Caballo de Troya, la diferencia entre el Jesús de la memoria viva y el Jesús de la teología institucional. Y esa diferencia no destruye la fe, la profundiza, porque si estás dispuesto a preguntarte qué dijo él en realidad, lo que encuentras no es un vacío, encuentras algo mucho más rico, mucho más humano y mucho más divino al mismo tiempo. Un maestro que no vino a fundar una religión, sino a inaugurar una relación. Guarda ese pensamiento, porque vamos a necesitarlo más adelante. Para entender lo que ocurrió con las palabras de Jesús, necesitamos retroceder en el tiempo, no al siglo I, sino al siglo IV, porque es ahí donde ocurre el momento más decisivo en la historia del cristianismo occidental. Un momento que transformó para siempre la relación entre el mensaje del Galileo y el poder del Estado. El año es 313 después de Cristo. El emperador Constantino I firma el Edicto de Milán, que legaliza el cristianismo en el Imperio Romano. 12 años después, en el 325 después de Cristo, convoca el Concilio de Nicea. Más de 300 obispos de todo el mundo cristiano se reúnen en esa ciudad de la actual Turquía. Y en ese concilio, presidido por un emperador que no era cristiano practicante en el sentido moderno del término, sino que se bautizó en su lecho de muerte, se toman decisiones que van a moldear el cristianismo durante los siguientes 17 siglos. En Nicea se consolida el credo niceno. Se establece la doctrina trinitaria en los términos específicos que conocemos hoy. Se vota, literalmente, se vota sobre la naturaleza divina de Jesús. Y quienes no estuvieron de acuerdo con la posición ganadora, los arrianos, que creían que el Hijo era subordinado al Padre, fueron declarados herejes y exiliados. Esto no es teoría conspirativa. Está documentado, está en los registros históricos de la propia Iglesia. Lo que muy pocos se preguntan es, ¿qué se perdió en ese proceso? ¿Qué líneas de interpretación, qué tradiciones de las comunidades más antiguas, qué lecturas de los textos más primitivos fueron marginadas o directamente destruidas para dar paso a la versión oficial? Aquí es donde entra una de las revelaciones más importantes de la investigación sobre el Jesús histórico. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino descubrió por accidente una jarra de cerámica enterrada en la roca. Dentro, 13 códices encuadernados en cuero, 45 textos distintos, la mayoría de ellos escrituras que la Iglesia del siglo IV había declarado heréticas, entre ellos el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás no es narrativo, no cuenta milagros, ni la pasión, ni la resurrección. Es simplemente una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Dichos, palabras directas, sin contexto dramático, sin teología desarrollada. Y algunos de esos dichos, según los académicos que los han comparado con las fuentes más antiguas de los evangelios canónicos, pueden ser más primitivos, más cercanos al Jesús histórico que algunas secciones de los propios evangelios canónicos. ¿Qué dice el Evangelio de Tomás que la Iglesia no quiso que escucharas? El dicho 3 dice, si aquellos que os guían os dicen, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo llegarán antes que vosotros. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces llegarán antes que vosotros. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. El reino está dentro de ti, no en una institución, no en un sacramento específico administrado por una jerarquía autorizada, dentro de ti y fuera de ti, en la realidad que te rodea. Esto cambia absolutamente todo, porque si el reino está dentro de ti, entonces la experiencia de Dios no depende de una mediación institucional, depende de tu disposición interior, de tu honestidad, de tu búsqueda, y eso es precisamente lo que el Jesús de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, también enseñó, aunque con menos claridad que en Tomás. El reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. Algunos manuscritos dicen entre, otros dicen dentro.
La diferencia no es trivial, es teológicamente revolucionaria. Pero hay algo más que la Iglesia oficial tampoco ha explicado con suficiente énfasis, y es un dato que va a seguir expandiéndose en lo que falta de este recorrido. Hay enseñanzas que Jesús sí impartió que la institución religiosa ha minimizado sistemáticamente, no por malicia necesariamente, aunque en algunos periodos de la historia la malicia institucional fue documentada y masiva, sino por algo más sutil y quizás más peligroso, por conveniencia estructural. Una institución que necesita sobrevivir en el tiempo necesita jerarquía, normas, ritos, mediación. Y el Jesús histórico, en sus palabras más genuinas, cuestionaba exactamente eso, no abstractamente, concretamente, con nombres, con situaciones, con una radicalidad que hizo que lo crucificaran. Pensemos en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, uno de los discursos más famosos de la historia humana, y sin embargo hay fragmentos de ese sermón que la tradición religiosa ha domesticado de una manera asombrosa. Jesús dice en Mateo 5, 38-39, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al mal. Esta frase, no resistáis al mal, ha generado un debate académico enorme. Porque en el contexto romano del siglo I, un campesino galileo que dice esto no está predicando pasividad, está proponiendo una forma de resistencia no violenta que subvierte el sistema de humillación del imperio. Walter Wink, uno de los teólogos más respetados del siglo XX en estudios bíblicos, argumentó durante décadas que cuando Jesús dice si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, no está hablando de resignación. En el contexto cultural de la época, un golpe en la mejilla derecha de un subordinado era dado con el dorso de la mano. Era un golpe de humillación, de señalamiento de estatus inferior. Volver la mejilla izquierda obliga al agresor a golpear de frente, como a un igual. Es un acto de dignidad silenciosa. Es subversión sin violencia. ¿Cuántas veces escuchaste esa explicación en un sermón? ¿Cuántas veces se te enseñó Mateo 5 como una llamada a la resignación en lugar de como un manual de resistencia creativa y digna? Aquí hay algo que casi nadie explica. El Jesús que encontramos en los evangelios más primitivos, en las capas más antiguas de los textos, en las fuentes que los académicos llaman la fuente Q, una hipotética colección de dichos que habría servido de base tanto a Mateo como a Lucas, es un maestro de sabiduría que desafía las estructuras de poder de su tiempo con una inteligencia extraordinaria. No es el Cristo manso y conformista que la religión institucional a menudo presenta. Es un hombre que llama sepulcros blanqueados a los líderes religiosos de su tiempo, que voltea las mesas del templo, que come con prostitutas y recaudadores de impuestos no para aprobar su conducta, sino para afirmar su dignidad como personas. Y es aquí donde Benítez hace una observación que vale la pena considerar profundamente. En Caballo de Troya, el Jesús que emerge de la investigación y de la narración es alguien que tiene una relación directa, íntima, sin intermediarios, con lo que él llama el Padre. No una relación mediada por sacerdotes, por ritos, por instituciones. Una relación de hijo a padre, directa, personal, transformadora. ¿Cuántas veces en tu vida te enseñaron que necesitabas a alguien entre tú y Dios? Un sacerdote, un pastor, un sistema de méritos, un conjunto de rituales correctos. Y ahora pregúntate, ¿dónde está eso en las palabras de Jesús? Porque Él dijo, esto sí está en los evangelios canónicos, nadie lo niega. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. En secreto, en lo oculto, no en el ágora pública de la religión organizada, pero aquí la investigación nos lleva más lejos, porque no se trata solo de lo que Jesús enseñó sobre la oración, se trata de lo que enseñó sobre la naturaleza del ser humano mismo, y eso es lo que casi ninguna institución quiere que descubras. Vamos a entrar ahora en el territorio más profundo de esta investigación. Y para hacerlo, necesitamos preguntarnos algo que parece básico, pero que tiene implicaciones que se expanden en todas las direcciones posibles. ¿Qué enseñó Jesús sobre quién eres tú? No sobre lo que debes hacer para ser salvo, no sobre qué iglesia debes frecuentar, sobre tu naturaleza, sobre lo que eres en tu ser más esencial. En el Evangelio de Juan 10:34 ocurre algo extraordinario. Los líderes religiosos están a punto de apedrear a Jesús por blasfemia, porque dice, yo y el Padre somos uno. Y él les responde, citando el Salmo 82, con una pregunta que debería habernos detenido en seco durante 20 siglos. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, a aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo decís que blasfema porque dije, soy hijo de Dios, espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Jesús cita el Salmo 82:6, donde Dios mismo dice, yo dije, vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo todos vosotros.
Y Jesús usa esa cita no para elevar su propia unicidad, sino para señalar que si la Escritura llama dioses a los seres humanos a quienes vino la palabra de Dios, entonces su propio reclamo de ser hijo de Dios no debería escandalizar a nadie. ¿Qué significa esto? Significa que en la propia lógica del argumento de Jesús hay una potencial divinidad en el ser humano que ha sido completamente suprimida en la teología institucional, no porque Jesús enseñara que somos literalmente dioses en el sentido pagano del término, sino porque enseñó, al parecer consistentemente, que la relación entre el ser humano y Dios no es la de criaturas abyectas frente a un juez distante, sino la de hijos frente a un padre, una relación de participación, de herencia, de filiación. El teólogo Elaine Pagels, profesora en Princeton y una de las estudiosas más importantes del gnosticismo cristiano, ha señalado en su libro Los Evangelios Gnósticos que muchas de las comunidades cristianas más antiguas, antes de la consolidación del canon en el siglo IV, entendían el mensaje de Jesús como una invitación al conocimiento interior, a la gnosis, que no era esoterismo oscuro, sino exactamente lo que Jesús dice en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El tipo de conocimiento que libera, el tipo de verdad que transforma desde adentro. Esas comunidades fueron declaradas heréticas, sus textos fueron destruidos, muchos de ellos los que no sobrevivieron accidentalmente como los de Nag Hammadi, y con ellos una dimensión entera de la comprensión de Jesús fue borrada del mapa del cristianismo oficial. ¿Por qué? Benítez ha señalado en sus entrevistas una razón que tiene una lógica brutal y simple. Un ser humano que comprende que tiene acceso directo a lo divino, que no necesita intermediarios para su transformación espiritual, que puede relacionarse con Dios como un hijo con su padre, es mucho más difícil de controlar que uno que cree que necesita a la institución para ser salvo. La dependencia espiritual es la forma más efectiva de control social que ha existido en la historia humana. Y el Jesús real, el que caminó por Galilea, el que sanó en el polvo y la tarde, el que oró en soledad en los montes, no venía a crear dependencia, venía a crear libertad, pero la verdad va aún más lejos, porque no solo se trata de lo que la institución suprimió, se trata de lo que activamente inventó. Hay doctrinas del cristianismo institucional que no tienen su origen en las palabras de Jesús. Tienen su origen en interpretaciones posteriores, en debates teológicos de los siglos III y IV, en la síntesis entre el pensamiento griego y la fe hebrea que ocurrió en Alejandría y en Roma. Y es importante, profundamente importante, aprender a distinguir entre esas capas. Tomemos la doctrina del infierno eterno tal como se predica en gran parte del protestantismo y catolicismo popular. La imagen del fuego eterno como castigo para los no creyentes o los pecadores es una imagen que ha dominado la imaginación religiosa occidental durante siglos. ¿Pero es eso lo que Jesús enseñó? En los evangelios sinópticos, Jesús usa frecuentemente la palabra Gehenna, traducida habitualmente como infierno. Pero Gehenna no era una metáfora abstracta para los oyentes de Jesús. Era un lugar geográfico específico, el valle de Hinón, al sur de Jerusalén, donde se quemaba la basura de la ciudad y donde, según algunas tradiciones, se habían realizado en el pasado sacrificios paganos. Cuando Jesús dice, temed más a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la Gehenna, Mateo 10:28, sus oyentes galileos del siglo I no imaginaban un infierno dantesco de suplicios eternos, imaginaban un basurero en llamas, un lugar de destrucción final, no de tortura infinita. La doctrina del infierno como sufrimiento eterno consciente, lo que los teólogos llaman infernalism en inglés, tiene sus raíces más en Agustín de Hipona, siglo IV y V, y en su lectura del Apocalipsis y de Pablo que en las palabras directas de Jesús. Y hay teólogos serios, honestos, académicamente rigurosos, incluyendo muchos dentro de tradiciones evangélicas conservadoras, que señalan que la lectura más honesta de los textos bíblicos en su idioma original apunta más hacia el aniquilacionismo, la destrucción final del alma pecadora, no su tormento eterno, que hacia el infierno eterno de la imaginación popular. ¿Por qué importa esto? Porque durante siglos la doctrina del infierno eterno fue el instrumento de terror más poderoso en manos de la institución religiosa. Con ella se controlaron comportamientos, con ella se extorsionó a familias, con ella se mantuvo a pueblos enteros en una sumisión basada no en el amor a Dios, como predicaba Jesús, sino en el terror al castigo. Y ese terror, según el propio Jesús, es el opuesto a lo que él vino a traer. En 1 Juan 4:18 está escrito, un texto canónico, no gnóstico, no heterodoxo: el amor perfecto echa fuera el temor. Ahora consideremos otra doctrina, la de la expiación sustitutoria.
La idea de que Jesús murió en la cruz para pagar una deuda que la humanidad había contraído con Dios a causa del pecado de Adán y Eva, que Dios era tan ofendido por el pecado humano que sólo la muerte de su propio Hijo podía aplacar su ira. Esta doctrina, conocida en teología sistemática como teoría de la satisfacción, fue formulada en su forma moderna por Anselmo de Canterbury en el siglo XI en su obra Cur Deus Homo, ¿Por qué Dios se hizo hombre? No en el siglo I, no en los Evangelios, en el siglo XI. ¿Jesús habló sobre su muerte? Sí. En Marcos 10:45 dice que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, pero la elaborada maquinaria teológica de la satisfacción penal, con su imagen de un Dios iracundo que necesita sangre para perdonar, eso es Anselmo, no Jesús. Y hay una diferencia abismal entre un maestro que habla de su muerte como un acto supremo de amor y servicio y una doctrina que convierte a Dios en un acreedor cósmico que solo puede perdonar si alguien paga con su vida. ¿Qué dijo Jesús sobre el perdón? Si vosotros perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mateo 6:14. El perdón, en la enseñanza de Jesús, no requiere sacrificio, requiere disposición del corazón, requiere la misma actitud que pides a Dios que tenga contigo. Aquí hay algo que casi nadie ha notado en la historia de la teología occidental. Jesús perdona a personas antes de su propia crucifixión. Le dice a un paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Le dice a una mujer que llora a sus pies: tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48. No espera la cruz, no menciona ningún sistema de expiación, simplemente perdona, con la autoridad de alguien que sabe que el perdón es el movimiento natural de Dios hacia el ser humano que se vuelve a Él. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido de una forma que puede cambiar tu relación entera con la espiritualidad. Vamos a hablar de algo que Benítez ha señalado con particular intensidad en sus investigaciones y que resuena con fuerza en la comparación entre los evangelios y los textos más antiguos del mundo cristiano: la imagen de Dios que Jesús enseñó. No el Dios de la ley, aunque Jesús conocía la ley, no el Dios de la ira, aunque Jesús tomaba en serio la gravedad del mal. El Dios de Jesús, en su enseñanza más consistente, en el corazón de sus parábolas, en la lógica profunda de sus acciones, es el padre de la parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15. Esta es, posiblemente, la parábola más perfecta que existe en la literatura espiritual mundial. Un hijo pide su herencia en vida, en esencia diciéndole a su padre que desearía que estuviera muerto. Se va. Lo gasta todo. Termina alimentando cerdos, para un judío del siglo I, la imagen de la degradación máxima, y cuando vuelve en sí, decide regresar a casa. Y entonces ocurre lo que cambia todo. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre corre. En la cultura del Medio Oriente antiguo, un hombre con dignidad y autoridad no corría hacia nadie. Caminar despacio era señal de estatus. Correr era señal de urgencia casi desesperada. Que el padre corra hacia el hijo que regresa es, en el lenguaje cultural de la audiencia de Jesús, un acto de amor que borra toda dignidad social para abrazar a un hijo perdido. Eso es el Dios de Jesús, no el juez en el estrado, sino el padre que corre, no el acreedor con el libro de cuentas, sino el padre que saca el mejor manto antes de escuchar la confesión completa del hijo. ¿Cuántas veces te enseñaron esa imagen de Dios? ¿O cuántas veces, en cambio, te enseñaron a temer su juicio, a ganarte su aprobación, a vivir bajo la constante ansiedad de no ser suficientemente bueno, suficientemente fiel, suficientemente devoto? Benítez lo ha dicho de diversas formas en sus entrevistas. La mayor tragedia del cristianismo institucional no es que haya preservado el mensaje de Jesús de forma imperfecta. La mayor tragedia es que en algunos aspectos fundamentales ha enseñado exactamente lo opuesto a ese mensaje. Ha tomado a un maestro que vino a liberar a los seres humanos del peso aplastante de la religión legalista y los sistemas de mérito, y ha construido con su nombre otra religión legalista, otro sistema de mérito, otra estructura de control. Y todo esto importa hoy, importa profundamente, porque no estamos hablando de debates académicos sobre manuscritos del primer siglo. Estamos hablando de lo que ocurre en el alma de millones de personas que viven con culpa, con miedo, con la sensación de que nunca son suficientes ante un Dios que, según Jesús, ya los ama incondicionalmente, completamente, plenamente. Pero aquí hay un punto que merece detenerse un momento más, porque reconocer que la institución distorsionó el mensaje no significa que el mensaje en sí esté perdido. Está ahí, sobrevivió a los concilios, sobrevivió a las inquisiciones, sobrevivió a los siglos de política eclesiástica.
Está en las páginas de los Evangelios, incluso en las versiones canónicas. Está en las palabras que sí pronunció, esperando ser leídas sin el filtro de siglos de interpretación institucional. Y eso nos lleva a la pregunta que define todo lo que sigue. ¿Qué haces hoy con esto? Hay una conversación que ocurre en millones de hogares hispanohablantes. Ocurre en familias que van a la iglesia cada domingo y en familias que no van. Ocurre entre personas que se llaman creyentes y personas que se llaman agnósticos. Es la conversación sobre si Dios existe, si Jesús fue real, si la fe tiene sentido en un mundo que parece desmentir todo lo que los textos sagrados prometen. Y lo que este recorrido nos ha mostrado tiene algo crucial que decir a esa conversación. La pregunta no es si Jesús fue real. Los estudios históricos, incluyendo los de académicos no creyentes como Bart Ehrman, historiador agnóstico de la Universidad de Carolina del Norte, confirman la historicidad básica de Jesús de Nazaret como figura del primer siglo. La pregunta es ¿quién fue él realmente? Más allá de lo que la institución que nació en su nombre decidió declarar que fue, y lo que encontramos cuando nos acercamos a los textos sin el filtro del dogma institucional es algo que resulta simultáneamente más humano y más profundo que la imagen institucional. Es un hombre que sanó con sus manos y con sus palabras, que lloró frente a la tumba de su amigo. Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia y quizás uno de los más reveladores sobre su humanidad, que en el Getsemaní pidió que el cáliz pasara de él, mostrando una angustia humana real sin el estoicismo heroico de una figura mítica. Es un hombre que en sus últimas palabras desde la cruz, según Marcos y Mateo, los evangelios más primitivos, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. No paz divina sobrenatural. Un grito humano de abandono citando el Salmo 22 que los eruditos debaten hasta hoy. ¿Era una afirmación de abandono real? ¿Era la apertura del Salmo 22 que termina en victoria? ¿Ambas cosas simultáneamente? Lo que importa es que el Jesús de los textos más antiguos no evita la experiencia humana. La abraza plenamente, sufre de verdad, ama de verdad, se indigna de verdad ante la injusticia, celebra de verdad, va a bodas, bebe vino, come con toda clase de personas, y eso tiene algo poderoso que decirle al mundo de hoy, en un tiempo de crisis de sentido, de instituciones en las que nadie confía, de una espiritualidad que busca algo genuino más allá de las liturgias automatizadas y los discursos prefabricados. El Jesús histórico, el que emerge cuando nos atrevemos a hacer las preguntas incómodas, resulta ser exactamente la figura que muchas almas hambrientas están buscando sin saber su nombre. No el Cristo del catecismo memorizado, no el Jesús del sermón político disfrazado de espiritualidad, el Galileo que mira a cada persona con una atención total y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51, que le hace esa pregunta a un ciego, a alguien que obviamente quería ver, no porque no supiera la respuesta, sino porque la dignidad de la persona está en ser escuchada, en tener voz, en que su deseo sea reconocido. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que alguien o algo te miraba con esa atención y te preguntaba con genuinidad qué es lo que realmente necesitas? Eso es lo que el mensaje auténtico de Jesús puede todavía hacer, no como institución, como encuentro, como presencia, como la voz que reconoce tu humanidad completa antes de pedirte que cambies nada. Pero hay una dimensión más en todo esto, una que tiene que ver contigo personalmente, con lo que este recorrido significa no solo intelectualmente, sino en tu propia experiencia de vida, en tu propia búsqueda de sentido. Hay personas que están viendo este video con una herida religiosa, y si eso eres tú, quiero hablar directamente a esa parte tuya. La herida religiosa es real, es una de las formas más profundas de daño que existe, porque ataca precisamente en el lugar donde uno busca lo más sagrado, en la relación con lo que uno considera más grande que uno mismo. Cuando una institución religiosa usa el nombre de Dios para controlar, para avergonzar, para excluir, para imponer culpa, no solo hace daño a la persona, hace daño a la relación entre esa persona y la dimensión espiritual de su propia vida. Y lo que este recorrido a través del Jesús histórico, a través de la investigación de Benítez y de la pregunta honesta por lo que él realmente enseñó, puede ofrecer a esa herida no es una solución fácil ni una respuesta definitiva, pero sí puede ofrecer algo, la posibilidad de distinguir entre el mensaje y el mensajero institucional, porque si la institución falló, y en muchos casos históricos y contemporáneos falló profunda y dolorosamente, eso no es necesariamente evidencia de que el mensaje original era falso, es evidencia de que los seres humanos son capaces de tomar algo luminoso y convertirlo en instrumento de poder. Lo han hecho con casi todo lo que es luminoso en la historia, pero la luz sigue siendo luz. Y hay algo en las palabras que sí dijo, en las parábolas, en el Sermón del Monte, en los encuentros con personas marginadas que de repente se sentían vistas y valoradas,
que sobrevive a toda la manipulación institucional. Hay algo en la figura del Galileo que, 2000 años después, sigue generando hambre espiritual en personas de culturas completamente distintas a la suya. JJ Benítez, en una de sus entrevistas más personales, habló de este punto con una honestidad que vale la pena considerar. Dijo, parafraseando el espíritu de sus palabras, que después de décadas de investigación sobre Jesús, sobre los textos, sobre la historia, sobre los manuscritos, lo que le quedó no fue el dogma de ninguna institución. Lo que le quedó fue la sensación de estar frente a una figura absolutamente singular en la historia humana, no en el sentido de que sus enseñanzas no tuvieran paralelos en otras tradiciones, sino en el sentido de que la coherencia entre lo que enseñó y lo que vivió, entre lo que pidió a otros y lo que él mismo practicó hasta el final, eso no se fabrica, eso no se inventa en un concilio, eso o es verdad o es la obra de un genio literario tan extraordinario que en sí mismo sería un fenómeno único en la historia. Y hay algo que tu alma ya sabe sobre eso, independientemente de dónde estés hoy en tu camino espiritual, porque la búsqueda que te trajo a este video no es accidental. Las personas que buscan preguntas honestas sobre lo que Jesús realmente enseñó no son personas que han perdido la fe, son personas que tienen demasiada fe como para conformarse con respuestas fáciles, son personas que intuyen que hay algo más profundo, algo más auténtico detrás de las paredes de la religión institucional. Y esa intuición, según el propio Jesús, es exactamente el hambre que Dios honra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. No los que tienen las respuestas correctas, los que tienen el hambre correcta. Llegamos al punto final de este recorrido, y quiero terminarlo no con un cierre doctrinal, no con una invitación a afiliarse a ninguna denominación, no con un llamado a rechazar ninguna tradición, sino con algo más simple y más profundo, una pregunta y una observación. La observación es esta: a lo largo de 20 siglos, cada vez que alguien se ha atrevido a volver a los textos más antiguos, a hacerle a los evangelios las preguntas más honestas, a preguntarse qué dijo él en realidad más allá de lo que la institución decidió que dijo, lo que han encontrado no es una figura más pequeña que la oficial. Han encontrado una figura más grande, más radical, más humana, más divina, más libre, más capaz de transformar vidas reales que cualquier sistema doctrinal. Francisco de Asís hizo eso en el siglo XIII y fundó un movimiento que renovó la Iglesia medieval. Martín Lutero hizo eso en el siglo XVI y desencadenó la Reforma. Simone Weil hizo eso en el siglo XX, una filósofa judía francesa, sin bautismo, sin membresía en ninguna iglesia, y escribió algunas de las meditaciones más profundas sobre el amor de Dios que existen en la literatura occidental. Y hoy, en el siglo XXI, hay millones de personas que están haciendo lo mismo, que se están atreviendo a separar la institución del mensaje, que están aprendiendo a leer los evangelios no como documentos de doctrina, sino como testimonios de encuentro, que están redescubriendo al Galileo detrás del Cristo institucional, no como abandono de la fe, como profundización de ella. La pregunta que quiero dejarte, y que no tiene respuesta simple, que merece vivirse y no solo responderse, es esta: si Jesús regresara hoy, no como figura teológica, como hombre, como el mismo Galileo que volteó mesas en el templo, que perdonó a la adúltera, que lloró frente a una tumba, que comió con los marginados, que oró en solitario en las madrugadas de los montes, ¿reconocería su mensaje en lo que se predica en su nombre en la mayoría de los templos, las televisoras religiosas, las instituciones que llevan su nombre? ¿Y qué haría si no lo reconociera? Esa pregunta no es retórica, no es un ataque, es la pregunta más importante que puede hacerse cualquier persona que lleva el nombre de cristiano o que está decidiendo si ese nombre le pertenece o no, porque si la respuesta honesta a esa pregunta produce incomodidad, esa incomodidad es precisamente el comienzo de algo. Es el primer movimiento del alma que se niega a conformarse con imitaciones de lo sagrado cuando sabe, en algún lugar muy profundo, en ese lugar que los textos llaman el corazón, que hay algo más real, más vivo, más transformador esperando ser encontrado. El Jesús histórico no fundó una religión, inauguró un camino, y los caminos no se visitan desde el banco de una iglesia. Los caminos se caminan, con tus propios pies, con tus propias preguntas, con tu propio hambre de verdad. Hay una frase que sí dijo: en esto los evangelios son consistentes, en esto el texto griego más antiguo y las tradiciones siríacas están de acuerdo, que puede ser el mejor cierre para todo lo que hemos recorrido juntos hoy. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No os hará correctos, no os hará parte de la denominación ganadora, no os hará superiores a quienes aún no saben lo que vosotros sabéis, os hará libres. La libertad espiritual es el fruto del encuentro con la verdad.
No la libertad de hacer cualquier cosa, la libertad de ser quienes realmente son, de relacionarse con Dios como hijos, no como súbditos, de amar a los demás no por miedo al infierno, sino porque el amor, como Él enseñó, como Él demostró, es la única fuerza en el universo que construye en lugar de destruir. Eso lo dijo Él, eso está en los textos, eso sobrevivió a los concilios, a las inquisiciones, a las guerras de religión, a los siglos de manipulación institucional, y hoy llega hasta aquí, hasta este momento, hasta ti. ¿Qué haces con eso? Es, como siempre, en el camino espiritual, completamente tuyo.